Vamos a dar un fuerte aplauso para Dios, viendo que nuestro hermano Josué tarda mucho. Y vamos a dejar al ministro con la palabra del Señor. Venga, fuerte ese aplauso, por favor. Amén. Doy gracias al Señor por estar entre vosotros. Amén. Aunque sea tarde, pero hemos llegado. El hecho de llegar tarde en mi persona es algo ya muy habitual. Yo muchas veces he llegado a pensar que yo debí de haber nacido tarde, porque desde el día de que nací hasta ahora, a todos los sitios voy llegando tarde. Amén. Y por más que intento hacerlo de otra manera, no lo consigo. Pero yo sé que ustedes no tienen prisa, porque me creo que todo lo que tienen que hacer, pues ya lo hicieron. Amén. Y yo tampoco tengo otras muchas cosas que hacer, aparte de compartirles el pensamiento que Dios ha puesto en mi corazón. De antemano les digo que yo tengo el 10º don del Espíritu Santo, que es el don de la pesadez. Tengo la facultad de vaciar iglesias como nadie. Empiezo con todos y de que voy acabando nos quedamos, pues eso, los más allegados, los conocidos, algún familiar si hay, que por no hacerme daño se quedan aguantándome. Pero yo os voy a pedir a vosotros hoy encarecidamente de que tarde lo que tarde ustedes aguanten ahí. Aguanten por guardar simplemente la reputación que ustedes se han ganado a pulso durante tantos años. Ustedes tienen una buena reputación en lo que es el contexto de toda la geografía española y eso lo han ganado ustedes a pulso. Pero yo tengo un defecto que se destaca entre otros muchos. Y es que, chacho, lo cuento todo palabras, lo cuento todo. Si vosotros os marcháis de aquí antes de yo acabar, vamos a ver. En un par de semanas os he hecho abajo la reputación que vosotros habéis conquistado en tantos años. Así de que por amor a vuestra reputación, pues vosotros os quedáis ahí, por lo bajín y decís, ay, y no se calla este chorrillo. Pero aguantáis ahí. Amén. No, amén, amén. Eso. Yo me alegro mucho de poder predicar a una reunión de jóvenes, porque aquí el mayor puede tener como unos 26 años. Y estoy viendo bien. Y me alegro porque tengo un mensaje para la gente joven. Amén. Y porque creo que los que formamos parte de esta generación, pues tenemos la responsabilidad de continuar aquellos que nos dieron en herencia. Amén. Y creo que lo peor que le puede acontecer a un movimiento, a una obra o a una nación es tener ausencia de un relevo generacional. Cuando no hay relevos generacionales competentes, las obras, las misiones o las naciones sufren las consecuencias. A modo de introducción, me gustaría recordarles lo que el apóstol San Pablo le dice a los ancianos de la iglesia de Efeso cuando ha finalizado su trabajo en aquel lugar. Se ha reunido con ellos y después de hacer un balance de su ministerio, que había sido un ministerio lleno de honestidad, les ha profetizado y les ha dicho: cuando yo me vaya, entrarán lobos en mitad del rebaño que dispersarán a las ovejas. Era una profecía que tenía que haber herido la sensibilidad de todos los que estaban presentes. Cuando yo me vaya, entrarán lobos en mitad del rebaño que dispersarán a las ovejas. En otras palabras, les estaba diciendo: mientras que yo he estado, no ha visto lobo que se acerque al rebaño. Soy tan competente en mis funciones pastorales o en mis funciones apostólicas que no hay lobo ni demonio que se acerque a 50 kilómetros a la redonda donde pisan mis pies. Mientras que yo he estado, no ha visto lobo que haga daño al rebaño. Pero me temo que cuando yo me vaya, los lobos que yo he mantenido a distancia entrarán en el rebaño y dispersarán a las ovejas. En otras palabras, les estaba diciendo: no os veo competentes.
no veo un relevo generacional que ocupe el lugar que yo voy a dejar. Y se cumplió la profecía de San Pablo. Eso aparece en el mensaje a la iglesia de Efeso en el libro de Apocalipsis, donde Dios la tiene que reprender y decirle: tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Ahí se cumple lo que San Pablo había predicho. ¿Saben por qué? Porque no hubo un relevo generacional competente. Por eso digo que a mí me llena de ilusión poder predicarles a ustedes y a mí también como parte de ustedes. Porque sé que nosotros sí que vamos a ser competentes, porque amamos esta obra y asumimos la responsabilidad que otros han puesto sobre nuestras espaldas. Amén. Voy a usar como texto base el capítulo 23, 24, 25, 26 y 27 de Crónicas. Evidentemente no vamos a leerlo, resultaría demasiado tedioso y nos ocuparía un tiempo del cual carecemos, pero yo os voy a contar lo que dicen esos 5 capítulos y vosotros, como buenos creyentes, vos lo vais a creer. Y si alguno tiene dudas, pues después lo mira en la casa, y si yo os he mentido, venís y me decís: hombre, te falta un poco de formalidad. Pero el capítulo 23, 24, 25, 26 y 27 de Primera de Crónicas nos narra cómo el rey David ha hecho lo que es una reestructuración del gobierno que él tiene que gobernar. Ha hecho una reestructuración, David, que ha alcanzado desde lo que era el mundo religioso en el cuerpo levítico hasta lo que era el mundo civil, pasando por el mundo militar y por el mundo de los funcionarios. Ha reestructurado a Israel. ¿Saben por qué? Porque David se vio obligado a cambiar las estructuras por una razón sencilla: porque las circunstancias le obligaron a hacerlo. Porque sin ningún género de dudas habrá que decir que las circunstancias a través de la historia han obligado a cambiar las estructuras. Pongo un ejemplo para hacerme entender e ir entrando en el mensaje. Me casé hace aproximadamente 16 años después de 5 años de noviazgo. Y me casé bien. Viva el don de continencia. Después de 5 años de noviazgo, casándome bien, mi compañera y yo alquilamos el primer piso que tuvimos en Independencia de nuestros padres. Era un piso que había que entrar de lado, porque de frente era difícil hacerlo. Tenía un cuarto de baño, un comedor, una cocina y una habitación. Pero, señores, éramos felices. Dicen que con 2 que se quieran, 1 que coma, es suficiente. Yo comía los días pares y ella los impares, pero estábamos felices. Éramos 2 en un piso de 50, 60 metros cuadrados y éramos felices. Ha pasado el tiempo y de ser 2 hemos pasado a ser 3. De ser 3 pasamos a ser 4. De ser 4 pasamos a ser 5. Y de ser 5 pasamos a ser 6. Vivan los hombres que saben apoyar a la natalidad de la nación. Cuando acabamos siendo 6, las circunstancias me obligaron a cambiar las estructuras. Las circunstancias de ser 6 en la familia no me permitían seguir en el piso de 50, 60 metros. Y esas circunstancias me obligaron irremediablemente a cambiar las estructuras y buscar un piso de al menos 90 metros cuadrados que tuviese como poco 3 habitaciones para poder dormir. ¿Se dieron cuenta? Las circunstancias me obligaron a cambiar las estructuras. Esto mismo es lo que le pasó a David. Sus circunstancias de su tiempo y de su pueblo le obligaron a cambiar las estructuras bajo las que aquel pueblo tenía que vivir. Para explicar esto voy a hacer un poco de historia del pueblo de Israel. Sabéis vosotros que Israel nació de la Sara y del Abraham. La Sara cuando ya tenía menopausia y había perdido toda la esperanza de ser madre, y el Abraham cuando era un decrépito ya que no tenía fuerzas ni para atarse los cordones, aunque en el tiempo no los existían.
Pero cuando parecía imposible por naturaleza que estos tuviesen familia, Dios, que es el Dios que anda sobre las aguas y hace fácil lo imposible, tocó la matriz de Sara y de Abraham nació Isaac. De Isaac nació Jacob, de Jacob nacieron las 12 tribus y en aquel momento fueron llevados a Egipto, donde se hicieron una gran nación. Llegó el momento de libertarlos de la esclavitud de Egipto y dice la palabra que Dios levantó a Moisés, le dio un palo y le dijo: vete, haz 11 milagros y rescata al pueblo. Cuando Moisés ha rescatado al pueblo de la esclavitud de Egipto, Moisés se ha encontrado con un pueblo a su cargo y ha entendido Moisés que aquel pueblo necesitaba unas estructuras bajo las cuales vivir, y las estructuras que levantó Moisés eran estructuras que guardaban consonancia con las circunstancias en las que aquel pueblo vivía. ¿Cuáles eran las circunstancias del Israel que gobernó Moisés? Eran las circunstancias de un pueblo peregrino. Era un pueblo que hoy estaba aquí, pero mañana estaba en este otro sitio y al día siguiente estaba en un lugar distinto. Era un pueblo de hoy aquí y mañana allí, que se movía al son que le tocaba la nube de Dios. Entendiendo Moisés que las circunstancias del pueblo eran circunstancias de peregrinaje, montó una estructura de peregrinaje. Por eso es que en el ámbito religioso, cuando él tiene que crear el templo, no crea un templo fijo, sino que crea un templo portátil, el tabernáculo. Era un templo que se plegaba y se desplegaba al antojo. ¿Por qué? Porque tenía que guardar consonancia con las circunstancias de peregrinaje que su pueblo tenía. Es por eso que Moisés, cuando tiene que acampar el pueblo, dice: el arca en el medio, los levitas alrededor, 3 tribus al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste. ¿Por qué les sitúa así? Porque vivían en mitad del desierto, sin amparo alguno. Lo más preciado que tenían era el tabernáculo, donde había oro, plata, piedras preciosas. Y para gobernar aquello y tenerlo a salvo de lo que podían ser los salteadores del desierto, tenían que colocar lo más preciado en el centro y las tribus alrededor. Era una estructura que guardaba consonancia con las circunstancias. Circunstancias de peregrinaje, estructuras de peregrinaje. Ha llegado Moisés con Israel a las puertas de Canaán y se ha muerto. Como todos nos tenemos que morir si Dios no viene antes. Y cuando se ha muerto Moisés, Dios ha levantado a Josué. Josué toma el testigo de Moisés. Pero Josué, que es un hombre perspicaz, se ha dado cuenta que el pueblo que él hereda no vive las circunstancias del pueblo que gobernó Moisés. El pueblo que él va a heredar para gobernar es un pueblo que tiene una tarea distinta. Ya no es un pueblo peregrino en mitad de un desierto. Tiene que ser un pueblo conquistador de la tierra prometida. Cambiando las circunstancias, dijo Josué, necesario será que cambien las estructuras. Es por eso que cuando Josué toma el testigo de Moisés y se adentra en la tierra prometida, lo primero que hace es declarar a Gilgal como el campamento base. Desde Gilgal había que salir, conquistar y volver de nuevo a Gilgal. Es por eso que después sigue creando una estructura acorde con las circunstancias de conquista y primero ataca el centro para dividir las fuerzas, después el sur y después el norte y conquista lo que es toda la tierra. Ha cambiado la estructura. ¿Por qué? Porque había cambiado la circunstancia. Circunstancia de conquista, estructura de conquista. Se ha muerto Josué. Y cuando Josué se ha muerto, se han levantado lo que son los jueces en el tiempo de Israel. Pero los jueces no han tenido la perspicacia que tuvo Josué. Ellos no se han percatado de que ahora las circunstancias que ellos heredaban obligaban nuevamente a un cambio de estructura. Ellos habían heredado un pueblo que había sido conquistador, pero ahora tenía que ser un pueblo que viviese de una forma sedentaria. Ya no había que andar en el desierto como con Moisés, ni había que conquistar como con Josué. Ahora había que asentarse como nación. Las circunstancias ahora eran circunstancias de sedentarismo, por lo cual se sentían obligados a crear una estructura que guardase consonancia con el sedentarismo que el pueblo tenía que vivir. Pero ellos no se han percatado de esto. Y teniendo una circunstancia de sedentarismo, han seguido viviendo en una estructura de conquista. Y esa fue la causa de su ruina. Porque no hay periodo más triste en el Antiguo Testamento que el periodo de los jueces. Cuando termina dicho libro, termina con un apéndice
que le llena de luto el alma a cualquiera que ame la obra de Dios. Dice dicho apéndice: en el tiempo de los jueces, cada uno hacía lo que bien le parecía. Habían cambiado la teocracia por la anarquía. ¿Por qué fracasaron los jueces? ¿Es que acaso no eran los jueces hombres de capacidades? Digo, sí que lo eran. Digo más, creo que nunca Israel tuvo un ramillete de hombres con tantas capacidades como los que tuvo en el periodo de los jueces. ¿Quién no se acuerda de un Otoniel, de un Naoz, de un Barak, de un Jefté, de un Sansón, de un Gedeón? Hombres de capacidades impresionantes. Hermanicos míos, tiempo nos faltaría para hablar de Ahaz, el zurdo de oro, que tiene tantas agallas que se mete en el palacio del rey enemigo. ¡Ole los hombres! Se mete en la boca del lobo y toma su mano zurda, saca su puñal de 45 centímetros, le da una puñalada al rey, de aquella puñalada liberta a su pueblo. ¡Vivan los hombres! ¿Quién no se acuerda de un Jefté, que es aquel que tiene un celo de Dios sin ciencia, pero celo al fin y al cabo, que en mitad de la batalla le dice: si me das la victoria, lo primero que salga de mi casa te lo ofrezco en holocausto? ¡Qué hombre de palabra! Ha salido su hija y la ha ofrecido. ¿Quién no se acuerda de Sansón, aquel forzudo como no ha visto otro, que toma las puertas de Gaza, se las echa al hombro y se va al monte con ellas, que toma una quijada de asno y con una quijada de asno mata a 1000 filisteos? ¿Quién no se acuerda de Gedeón, el estratega por excelencia, que con 300 tristes hombres acaba con un ejército innumerable? ¿Eran hombres de capacidades? Digo, lo eran. ¿Por qué entonces fracasan? Porque viven en una estructura equivocada. Y los grandes hombres en estructuras equivocadas pueden impresionar, pero son incapaces de cambiar nada. Amén. Pero se ha terminado el tiempo de los jueces y ha entrado el tiempo de la monarquía. Nos vamos a saltar a Saúl, que era un parche que Dios puso mientras que crecía David. Y de que ha llegado David, que es el verdadero rey designado por Dios. David se ha dado cuenta del error de los jueces y ha dicho: yo no tengo que embarcar o enganchar con los jueces, sino más atrás con Josué. Y se ha percatado que el fracaso de los jueces fue vivir en una estructura de conquista teniendo unas circunstancias de pueblo quieto. Y dándose cuenta de esto, ha dicho: para un pueblo de circunstancias sedentarias necesitamos una estructura de sedentarismo. Y esto es lo que aparece en el capítulo 23, 24, 25, 26 y 27 de Primera de Crónicas. Se ha sentido obligado por las circunstancias a cambiar las estructuras. Creo que ninguno de los que estamos aquí podremos negar una evidencia. Las circunstancias que rodeaban a nuestro pueblo cuando nació esta obra no son las mismas circunstancias que rodean a nuestro pueblo en la actualidad. Han cambiado las circunstancias y por lo tanto será necesario que cambien, se modifiquen o se enriquezcan las estructuras. Y dicho esto, digo una frase que el Espíritu Santo la interprete. No podemos seguir haciendo lo mismo. No hemos sido llamados a ser mudas bestias de carga que dan vuelta al mismo molino y sacan siempre el mismo agua. Hubo aguas que ya las sacaron otros, pero tú y yo, como ese relevo generacional, hemos sido llamados a sacar aguas nuevas, a enriquecer las estructuras de nuestra obra, de esta preciosa obra que nos ha dado en herencia. Saben que le tengo miedo a algunas cosas en la vida, pero una de las que más miedo me da es llegar a mayor, mirar para atrás y no ver nada. Si yo llego a viejo, miro para atrás y no veo nada, sino lo que ya estaba,
mi vida habrá sido un fracaso, un sinsentido, algo absurdo. Pero no hemos sido llamados a llegar a viejos, mirar para atrás y ver lo que ya estaba. Hemos sido llamados a llegar a viejos, mirar para atrás y poder ver el enriquecimiento que le dimos a la estructura de nuestra obra. Y los que deseen eso con todo el corazón, levanten por favor la mano al cielo y griten un poderoso aleluya. No podemos seguir haciendo lo mismo. Y si no podemos seguir haciendo lo mismo, yo voy a empezar a hablar de cosas. Amén. Yo empiezo a decir cosas y vosotros la vais recibiendo. Yo digo que si no podemos hacer lo mismo, no podemos hacer lo mismo desde el principio hasta el final. Es por eso que voy a empezar a hablar como si estuviera loco. Desde los ámbitos pastorales hasta los ámbitos de miembros de iglesia, pasando por mujeres y por obreros. Y voy a hablar de los cambios que las circunstancias nos están obligando a llevar a cabo. Voy a empezar a hablar de la figura pastoral. Me meto conmigo y así ya después me puedo meter con vosotros. ¿Por qué creen ustedes que la figura pastoral no ha cambiado ni ha crecido en 30, 40 años? Los pastores de hace 30, 40 años hacían las mismas cosas que hacemos los pastores de la actualidad. Hay muy poca diferencia. Los pastores de hace 30 años tenían las responsabilidades de predicar el evangelio, de visitar a los enfermos, de cuidar de los miembros, de enseñar la palabra. Y yo digo, ¿es malo eso? Digo, ¿qué va? Eso es imprescindible, nunca se podrá borrar. Pero también digo, ¿se puede enriquecer eso? Por supuesto que se puede enriquecer. Ahora bien, ¿por qué no se ha enriquecido? No se ha enriquecido porque no ha visto una exigencia de parte de la iglesia hacia los pastores. La falta de exigencia nos ha acomodado. Alguien dijo, una buena oposición hará un mejor gobierno. Y no le faltaba razón. Pongo un ejemplo para hacerme entender. Tengo 4 hijos, como les he dicho anteriormente. Hasta día de hoy la mayor tiene 14 años, viven bajo el amparo del gobierno que yo implanto en mi casa. Comen lo que yo y su madre determinamos, visten como yo y su madre les podemos vestir. Pero de que pase el tiempo soy consciente de que mis hijos crecerán y de que crezcan mis hijos me dirán que pueden elegir el menú. Y además de eso me dirán que quieren vestir cierto tipo de ropa y quieren calzar cierto tipo de calzado. Y sus exigencias me obligarán a mí, que soy su padre, a incrementar mi jornada laboral para suplir las exigencias que ellos me hacen. ¿Se dieron cuenta? Sus exigencias me obligaron a enriquecer mi jornada laboral para suplir lo que ellos pedían. ¿Qué hubiese pasado si mis hijos crecen y no me piden nunca nada? Pues que yo me acomodo, no incremento mi jornada laboral, porque como no me exige nadie, ¿a qué me voy a esforzar más? ¿Por qué los pastores no hemos enriquecido nuestra propia figura en nuestras responsabilidades? Porque hemos tenido una iglesia apática que no nos ha exigido más que la ceremonia. Por eso déjenme decirles a los que son miembros de iglesias, exíjanle a sus pastores. ¿Y saben cuál es la primera exigencia que nos tienen que hacer? La primera exigencia que nos tienen que hacer es que los pastores seamos pastores con objetivos claros y conseguibles. Visionarios. Cuando digo visionarios lo digo en esta perspectiva. Hombres que tengamos un objetivo claro de a dónde queremos llevar a la iglesia.
Pero claro, para saber dónde quieres llevar a la iglesia, tienes que saber dónde está. Y para saber dónde está la iglesia, dónde la quieres llevar, necesitas una metodología. Pero para conseguir recibir ese objetivo de parte de Dios, necesitas estar ¿dónde? En el secreto de Dios. No dice la palabra, ¿con quién compartiré yo mis misterios? Dice, con aquel que está en mi secreto. Por lo tanto, si la iglesia exige pastores visionarios, es decir, con objetivos, estará exigiendo pastores que estén en el secreto de Dios para recibir sus misterios, embarazarse del propósito de Dios para la iglesia y después desarrollarlo por una tarea que lo pueda alcanzar. Ahora bien, esto tiene una contraprestación. Si ustedes exigen pastores que estén embarazándose del propósito de Dios, están exigiendo al mismo tiempo pastores que pasen mucho tiempo en ese secreto de Dios. Pero si pasan mucho tiempo en el secreto de Dios los pastores, no podrán tener tiempo para ocuparse de sus trabajos seculares. Si queremos este tipo de pastor, él lo dijo, que no lo dije yo. Necesitamos a pastores remunerados a tiempo completo, que no tengamos que perder el tiempo y la vida en los trabajos seculares porque tenemos que alimentar a una familia. Sí, hermanicos, les estoy hablando de pastores, de siervos a tiempo completo, cuyo único trabajo sea el pastorear la grey de Dios. Pero eso conlleva que el ministerio sea remunerado, que se rasquen los bolsillos, vaya. ¿Pero qué les estoy predicando, generación que viene? ¿Les estoy predicando algo que me he inventado yo de mi propia cosecha? ¿O simplemente les estoy recordando lo que Dios dice con respecto al ministerio desde las páginas del Antiguo a las del Nuevo Testamento? Creo que no es algo que yo me he inventado, creo que simplemente estoy siendo el eco de la voz de Dios en su palabra. Cuando Dios ha decidido instaurar un cuerpo ministerial, ha tomado a la tribu de Leví, se acabó el tiempo de los patriarcas, se ha dicho Dios, ya cada padre no va a ser el sacerdote de su casa, voy a levantar a una tribu ministerial, y levanta a Leví, y cuando levanta a Leví como primera tribu ministerial, le dice Dios a Leví, oye, para ti no hay labranza, para ti no hay ganados, para ti no hay trabajos seculares. Leví tembló y dijo, ¿y de qué van a comer los niños? Y le dijo Dios, no preocuparse, que yo os proveo. Estas 11 tribus restantes os van a tener que dar los diezmos y las primicias para la manutención de vuestro hogar. Anda que le pidió cualquier cosa. El diezmo y las primicias. Que no le pidió las obras, que le pidió las primicias. Eso lo digo en referencia a algunos que se piensan que cuando le dan 4 duros al pastor, el pastor está obligado a hacer muchas cosas. Porque hay algunos que se piensan que los hijos de los pastores comen gusanitos al mediodía. Pero déjame aclararte los ojos en esta tarde. Los hijos de los pastores comen como los tuyos, deben de vestir como los tuyos y tienen que tener el mismo estatus social que los tuyos. Pero no simplemente ha enseñado Dios eso en las páginas del Antiguo Testamento, sino que el apóstol San Pablo, haciendo una referencia al Antiguo Testamento, también ha escrito en el Nuevo y ha dicho, ¿acaso pondrás bozal al buey que trilla? Hay que ser mala persona para ponerle un bozal a un buey que trilla. ¿Lo puedes imaginar? Un buey trillando todo el día, padecico de mi corazón. Llega al pesebre y le pones un bozal y no puede comer el animalico. Hay que tener malas entrañas para eso. ¿Pero qué lo decía eso en relación a los bueyes? Dice, ¿qué va? Lo digo en relación a los ministerios. Porque el obrero es digno de su salario. Amén. Amén. Conforme sea el nivel de vida que tenga tu iglesia, así procura que sea el nivel de vida que tenga tu pastor sin necesidad de que se ocupe en trabajos seculares, porque de esta manera tendrás a un pastor en el secreto de Dios que acabará convirtiéndose en un visionario con objetivos y que sabrá desempeñar las tareas para alcanzar el objetivo que Dios tiene para la iglesia. Y los que hayan entendido eso, lo hayan recibido, lo crean y lo quieran poner en práctica, levanten la mano comprometiéndose con Dios y griten un poderoso aleluya. ¡Aleluya! Griten un poderoso gloria a Dios. Pastores, obreros. ¿Se han preguntado alguna vez por qué hay tantos obreros y tan pocas iglesias? Empezamos mal. Yo soy obrero ahora, no tengo iglesia, ¿vale? Así que me estoy metiendo conmigo. Bueno, pues yo les voy a dar un razonamiento, hombre.
del por qué hay tantas iglesias y tan pocos obreros. Simplemente porque creo que el Señor tiene trabajo para los obreros en el ámbito local. Amén o amén. Amén o amén. Los obreros en el ámbito local tenemos trabajos a desarrollar. Yo creo que los obreros en el ámbito local tenemos que ser los que desarrollamos la visión pastoral. Fíjense ustedes. Es decir, que el pastor del que hablábamos antes se ha embarazado de la visión de Dios, ya conoce el objetivo, donde tiene que llevar a la iglesia, y ahora ha creado las tareas para poder alcanzar el objetivo. ¿Quiénes son los que tienen que desarrollar esas tareas como líderes? Los obreros, sometidos a la visión pastoral, para desarrollarla, no para manipularla. Amén. Amén. Ahora bien, si no hubiese obreros, ¿qué tendríamos que hacer? Si no hubiese obreros o tuviésemos escasez de obreros en la iglesia, entonces tendríamos que levantar a lo que Juan Wesley denominó como líderes laicos. Ovejicas de buen testimonio que pueden liderar proyectos dentro de la iglesia bajo la supervisión pastoral. Eso sería fenomenal. Porque rompería el tabú de que hay que ser ministerio para poder trabajar en la iglesia, ya que eso es un tabú que no tiene ninguna base en la palabra del Señor. Pero además de romper el tabú, le daría una ideología a la iglesia de lo que es la multifuncionalidad de la misma y podría desarrollarse en la plenitud que Dios quiere que verdaderamente se desarrolle. Amén. Amén. Obreros, pastores, líderes laicos. Antes de entrar al mundo oveja, al mundo de miembros, déjenme hacer una última anotación. Este pastor, con este grupo de obreros o líderes laicos que se han embarazado de una visión y que la están llevando a cabo para alcanzar el objetivo por medio de diversas tareas, creo que ese hombre no debe de tener tantísimos cultos como los que tenemos en la actualidad. Creo que tanto culto nos ha hecho más religiosos que espirituales. Y yo voy todos los días al culto cuando estoy allí en el pueblo. Les doy palabra de corazón, créanme, que les hablo la verdad. Pero creo que tanto culto nos ha hecho más religiosos que espirituales. 5 o 6 cultos a la semana creo que estresan a cualquiera. No te da tiempo para disfrutar con la familia, no te da tiempo para disfrutar de los hijos, no te da tiempo para tener verdaderas reuniones de la palabra del Señor donde realmente uno pueda nutrirse de dicha palabra. Vives tan acelerado, te levantas, sales corriendo al mercado, vienes, das el cacho bocado, te echas a la siesta, te levantas, a ella le pegas 2 voces para que termine de arreglar a los niños para llegar a la hora al culto, llegas al culto, cansado y agotado de tu vida, dices los 4 aluyas, echas las 4 ofrendas y te vuelves a marchar hasta el día siguiente. Creo que estos líderes laicos y obreros debieran de liderar a lo que son pequeños grupos dentro de la iglesia, donde ellos ministrasen lo que es la visión pastoral y que después en la iglesia hubiese 2 o 3 cultos semanales de adoración conjunta para la gloria de nuestro Dios. Porque a veces el culto se ha convertido más en un círculo social que en el tributo de adoración al Dios que nos rescató. Amén. Amén. Hemos hablado del pastor, hemos hablado de los obreros, de los líderes laicos, hemos hablado de esa forma de ministrar en grupo y también de restringir lo que es el número de cultos. Tendríamos que hablar de un apéndice más antes de entrar en el mundo oveja, que no lo quiero dejar en el tintero. Y es desterrar de la mente del mundo oveja el sistema unipastoral en relación a la figura del pastor. La gran mayoría de nuestras iglesias piensan equivocadamente que el pastor tiene que ser omnipresente y estar en todos sitios, en todas las reuniones y en todas las actividades. Y cuando el pastor no está, entonces no merece la pena acudir. Yo he podido ser testigo presencial, siendo pastor de una iglesia, faltar de la iglesia, llegar un miembro de la iglesia, abrir la puerta, preguntar y decir, estar el pastor y decirle, ¿qué vas a hacer? Y dice, bueno. Pero creo que el sistema unipastoral es un sistema que está condenado al fracaso. Por eso yo hablaba de líderes que se colocasen sobre grupos para que el pastor pudiese ministrar
con mucha mayor facilidad y descanso. ¿Por qué digo que el sistema unipastoral es un sistema que está caduco y que no da buenos frutos? ¿Por qué un hombre solo no puede abarcar todo? Cuando una iglesia pasa del número de 100 es imposible atenderla como se debe desde un solo hombre. En mi pueblo dicen que el que mucho abarca poco aprieta. Pero esto no simplemente lo he visto yo, ni tú que estás ahí. Esto ya lo vio Dios en el tiempo de Moisés. ¿Se acuerdan ustedes cuando Moisés ha salido de la tierra de Egipto? Se ha sentado por la mañana y hasta la tarde ha estado ministrando uno, otro. Lo ha visto su suegro Jetro, que era un inconverso, y le ha dicho: ¿qué haces, hijo mío? Te mueres tú y matas al pueblo. Nombra hombres de buen testimonio que junto contigo desarrollen la visión que Dios te dio. Amén. La delegación de autoridades que descargan al pastor, que hace que se atienda mejor a la membresía, pero para eso hace falta que la membresía se quite el chip del hecho equivocado de que el pastor tiene que estar en todos los lugares. Amén, amén, amén. Entramos en el mundo oveja. Pastores, obreros, líderes laicos, ovejas. En cuanto al mundo de los miembros de iglesia, lo primero que se me ocurre decir es que el mundo de los miembros tiene que sacar de su mente dos conceptos equivocados. Principalmente dos conceptos equivocados. El primero, el concepto equivocado de pensar que para desarrollar tareas dentro de la iglesia hay que ser un miembro visible. El segundo, descartar el concepto equivocado de que para ministrar un don dentro de la iglesia hay que tener ministerio de gobierno. Voy a hablar del primer concepto errado. Aquel que dice que tan solo deben trabajar en el cuerpo aquellos que tienen cargos visibles. Esto se ha esparcido en mitad de nuestra obra. Y nuestras ovejas se han convertido en ovejas parapléjicas. Y han dicho que trabaje el pastor, que trabaje el obrero, que trabaje el candidato, que trabaje el del coro, que trabaje el ofrendero, que trabaje el diácono y poco más. Y el resto nada. El resto se convierten en creyentes bancos. Del banco a la casa, de la casa al banco, del banco a la casa y vuelta a empezar. Y lo que han traído es la enfermedad de la paraplegia al cuerpo. La paraplegia, que es la enfermedad, según dice la ciencia médica, por medio de la cual los miembros se quedan inutilizados y tan solo funciona lo que es en la cabeza. Pero eso es una equivocación. Porque cuando San Pablo toma la analogía del cuerpo para hablar de la multifuncionalidad de la iglesia, dice que la iglesia es un cuerpo. ¿Qué estaba queriendo decir? Estaba queriendo decir que la iglesia, siendo un cuerpo sano, tenía que ser un conjunto de miembros, unos visibles y otros invisibles, cada uno de los cuales desarrollasen labores en beneficio del propio cuerpo. Es decir, que San Pablo estaba diciendo, no puede haber ni tan siquiera un miembro que forme parte del cuerpo de la iglesia que no tenga labores a desarrollar. Quiero decir, junto con la doctrina, que esta enseña que todo aquel que ha nacido de nuevo, junto con el nuevo nacimiento, ha recibido una capacitación especial de Dios para desarrollar una labor en mitad de la iglesia a la que pertenece. Dios no te ha llamado a ser salvo y que después seas un vago en mitad de la iglesia. ¿Qué va? Dios te ha llamado a ser salvo y en tu estado de salvación tienes que desarrollar tareas para que hagan que la iglesia crezca conforme al crecimiento que Dios da. Pero tú no te puedes escudar tu paraplegia, tu inactividad en decir, no, es que yo no soy pastor, ni obrero, ni candidato, ni miembro del coro, ni tampoco soy ofrendero, ni diácono. ¿Qué va? No te puedes ocultar ahí, porque aunque no tengas un trabajo público, Dios te puede estar llamando a un trabajo anónimo. Volviendo a la analogía del cuerpo de la que hacía uso San Pablo. Un cuerpo, hermanicos míos, tiene miembros visibles que realizan labores, pero también tiene miembros invisibles que realizan labores. Tiene miembros visibles, pero también miembros invisibles. Tiene ojos, pero riñones. Tiene manos, pero pulmones. Voy a decir una cosa. Hace falta mayor madurez para trabajar en el anonimato que para hacerlo en lo público. Trabajar en público para el Señor es relativamente sencillo. Y les está hablando uno que trabaja en el ministerio público.
Trabajar en lo público para el Señor es relativamente sencillo. Llegas aquí, predicas, tienes una buena tarde, la gente viene, te felicita, te dice, oh, qué bien lo has hecho, oh, qué palabra, nos hacía falta. Y esos son estímulos que te invitan a seguir, ¿vale? Vas recibiendo los pequeños aplausos que te hacen sentirte un pequeño Dios, que te inflan el ego, que después tiene que venir Dios castigándote para desinflártelo. Pero eso es relativamente sencillo. Qué bien has tocado hoy. Qué diácono, cómo tiene la iglesia. Qué candidato, fenómeno. Qué pastor, qué ministración. Recibimos los pequeños halagos, que son los pequeños tributos de gloria que hacen que nuestro ego se infle, y esos son estímulos para poder seguir caminando. Pero hace falta menos madurez para esto que para trabajar en el anonimato donde nadie te aplaude. Es decir, que hace falta más madurez para ser un intercesor en el secreto donde nadie te aplaude ni nunca te va a reconocer, que para ser un pastor público que de vez en cuando recibe un aplauso y una palmadita y le dicen, eres un fenómeno. Amén. Voy a decir más en relación a esto. Los miembros públicos no pueden lucir si no hay miembros secretos trabajando. Sí. No puede lucir un miembro público si no hay un miembro secreto trabajando. Les voy a contar una anécdota de un pastor con una iglesia. Llegó el día de Jesucristo, fueron arrebatados, se presentaron en el tribunal de Cristo. Estando en el tribunal de Cristo, la iglesia junto con el pastor empezó a recibir coronas por sus trabajos. Se han recibido todas las coronas y quedan simplemente dos. Una corona grande y amplia y una corona medianica. Están el pastor y una anciana. El pastor miró a la anciana y dijo, ¿quién será esta? Yo a esta no me acuerdo que estuviese en el culto. Fijaros bien que si era la anciana, que ni el pastor se acordaba que ella pertenecía a la iglesia que él pastoreaba. Pero el pastor, viendo a la anciana desconocida y mirándose a sí mismo y viendo a su vez las dos coronas, dijo, ya está. Hizo un cálculo matemático y dijo, la corona grande es para mí, la corona pequeña es para la desconocida esta. Porque no hay sombra de duda, yo soy el pastor, yo soy el que predicaba los domingos, yo soy el que visitaba, yo soy el que tomaba café, yo soy el que estaba en los problemas matrimoniales, la grande es para mí y la mediana será para esta, que yo no sé lo que habrá hecho toda la vida, porque yo, palabra de corazón, que no me acuerdo quién es esta. Pero para sorpresa del pastor, cuando Jesucristo tuvo que dictaminar la entrega de las coronas, la mediana fue para el pastor y la grande y hermosa fue para la anciana desconocida. El pastor protestó y dijo, ¿te equivocaste, Jesucristo? El pastor soy yo, esta la desconocía. Y le dijo el Señor, sí, lo sé. Pero no era yo el que predicaba, dice, también. Pero ¿sabes dónde estaba el éxito de tu mensaje? En la intercesión semanal que ésta hacía para que tú estuvieses ungido y tu palabra alcanzase al pueblo. Porque hacen falta miembros anónimos para que luzcan los miembros públicos. Y los que estén entendiendo eso, levanten la mano al cielo, griten un poderoso aleluya. Y tengo un poderoso gloria a Dios. Trabaja para Dios. Pero no por devoción. Es que es una obligación. No te estoy pidiendo algo opcional. Te estoy exigiendo algo que Dios te demanda. Si no haces las labores, porque te escudas en el hecho de que no tienes una labor pública, te estás engañando a ti mismo y te va a pasar lo que aquel. Porque escondiste el talento, negligente y malo, eso le dijo el Señor. No podemos esconder lo que Dios nos ha dado. Y sin ningún género de dudas, Dios nos ha dado a todos una capacidad especial para realizar una labor dentro del cuerpo que conformamos. ¡Aleluya! Griten gloria a Dios. Griten amén. ¿Qué me dicen del segundo concepto errado? El segundo concepto errado que tiene la iglesia dentro de los principales es aquel que dice que para ministrar un don hace falta tener ministerio de gobierno. Pero yo digo que eso no es verdad. Y lo apoya la primera carta del apóstol San Pedro en el capítulo 4 y en el verso 10. Donde dicho apóstol dice, cada uno ministra a los demás el don de Dios tal como lo recibió. Es decir, que para ministrar un don que Dios te dio no hace falta que tengas ministerio de gobierno. Puedes ministrarlo simplemente porque Dios te dio el don. ¿Qué es un ministerio de gobierno? Según yo lo entiendo, y me abro a ustedes para que me corrijan si estoy equivocado, creo que hay 3 ministerios de gobierno dentro de los 5 ministerios de la palabra que Dios ha dado a la iglesia para perfeccionarla. Estos 3 ministerios, bajo mi punto de vista, son el pastor, el apóstol y el evangelista. Son los ministerios de gobierno. Por lo cual estoy queriendo decir que cuando un miembro de iglesia recibe un don, no tiene que esperar a ser pastor o apóstol o evangelista para poder ministrarlo. Puede ministrarlo sin necesidad de tener el ministerio de gobierno. Porque voy a decirles una verdad. Uno puede haber recibido un don de Dios y no haber recibido un ministerio de gobierno.
Ahora bien, ¿qué hacemos cuando le damos un ministerio de gobierno no real a uno que ha recibido un don? Porque puede ser que uno reciba el don y junto con el don el ministerio de gobierno. Eso puede pasar. Pero puede pasar también que uno reciba el don y no reciba el ministerio de gobierno. Ahora, ¿qué hacemos cuando a uno que tiene el don y no tiene el ministerio de gobierno le ponemos un ministerio de gobierno de plástico que no es verdadero? Hacemos dos males. Primero, opacamos al don poniéndole un ministerio de plástico encima. Y segundo, le hacemos ejercer un ministerio que realmente nunca recibió. Voy a ponerles un ejemplo para hacerme entender. Imaginen un miembro de iglesia que ha recibido, me voy a ir a un extremo para hacerlo más comprensible. Imaginen un miembro de iglesia que ha recibido el don de sanidades. Joder, el chaval se pone a orar y se sana uno, y se pone a orar y se sana otro, y se da cuenta y se percata y dice, chacho, que tengo el don de sanidades. Oh, qué cosa. Claro, el chaval erróneamente, bajo el concepto que estamos hablando, ha pensado y ha dicho, si tengo el don de sanidades, necesariamente tengo que tener un ministerio de gobierno. Pero imaginen ustedes, en este caso hipotético, que el chaval tiene el don de sanidades, pero no tiene el ministerio de gobierno. Pero como él se ha creído que para ministrar su don necesita ser ministerio de gobierno, se peina todos los días con la raya al lado, se pone una corbata, la Biblia bajo el brazo, se sienta el primero y empieza a decir, qué carga tengo por la iglesia. Me ha dado el Señor un pensamiento. Y los pastores que somos flojos en ese sentido decimos, este chaval es ministerio. Y le levantamos. No tiene el ministerio de gobierno. Por lo cual lo que hemos puesto encima de él ha sido un ministerio de plástico. Ese ministerio de plástico va a opacar el verdadero don. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué el ministerio de plástico va a opacar o oscurecer el don verdadero? Porque en cuanto tú le presentes a la iglesia, tanto la iglesia como tú, le vamos a exigir al chaval que cumpla con las obligaciones del ministerio de plástico que le hemos puesto. Y el tiempo que pierda en ejercer las responsabilidades del ministerio de plástico será un tiempo que no podrá dedicarlo a embellecer el don verdadero. Porque ustedes estarán de acuerdo conmigo en que los dones o se llevan a su máxima expresión por dedicación o a su mínima expresión por indiferencia. Es por eso que San Pablo le escribe a Timoteo y le dice, aviva el fuego del don que está en ti. Es decir, se le había apagado. ¿Cuándo se apagan los dones? Los dones se apagan cuando no le prestamos atención. ¿Cuándo se avivan? Cuando realmente le prestamos la atención que merece. Pero a este hipotético chaval que le hemos puesto un ministerio de plástico encima, lo que hemos hecho ha sido que le hace perder el tiempo el ministerio de plástico en ejercer las responsabilidades que dicho ministerio le exigen cuando realmente no lo tiene. Y ese tiempo que pierde en hacer las responsabilidades de un ministerio mentiroso, resulta que no lo invierte en embellecer un don verdadero, por lo cual el ministerio de plástico ha opacado al don verdadero. Pero eso no es así. Si tienes un don y recibiste el ministerio de gobierno, pues mejor. Pero si recibiste un don y no el ministerio de gobierno, no luches por el ministerio que Dios no te dio. Simplemente entiende que tu don lo puedes ministrar sin necesidad del amparo de un ministerio de gobierno. En la última iglesia que estuve, de la cual salí hace 6-7 meses, en una iglesia vecina, hay un chaval de unos 18 años convertido. 18 años convertido, no 18 años en la carne. 18 años convertido el chaval. Año arriba, año abajo. El chaval tiene un don de revelación que tira de espaldas. Le han querido levantar, de los 20 pastores que ha tenido, quizás le han querido levantar 18. Pero él se ha negado. Porque él ha comprendido que no tiene ministerio de gobierno, que lo que tiene es un don que ha recibido de Dios. Evidentemente no puede desarrollar el don porque no tiene el ministerio de gobierno. Pero es que él dice, no tengo el ministerio de gobierno, pero sí que tengo un don. Estando de pastor en dicha iglesia le mandé a llamar. Muchas gracias. Llamé al hermano por teléfono y le dije, oye, te invito a ministrar en la iglesia. ¿A ministrar qué, hombre? Le dije, a ministrar el don que tienes, que me he asesorado bien y tienes un don. ¿Sabrás que yo no soy ministerio ni que me han levantado? Digo, lo sé. Digo, te vienes con tu hermano, que tu hermano sí que es ministerio. Y por tu hermano, tú ministras tu don y hacemos las cosas ordenadamente. Llegó el hermano, llegó él, ministró el don de revelación. Padrecico de mi corazón, qué bendición, chico. La iglesia salió enriquecida. Él salió estimulado. Dios se llevó la gloria. Y de que él se fue, yo seguí siendo el ministerio de gobierno.
Yo no tengo don de revelación, pero yo no podía permitir que la iglesia que pastoreaba dejase de recibir esa bendición simplemente porque yo no la tuviese. Si la tenía aquel y yo no. Él llegó, ministró su don, se fue y yo me quedé. Yo sé quién yo soy y sé quién es él. Ni yo quiero lo que él quiere ni él lo que yo tengo. Cada cual somos un miembro dentro del cuerpo que desarrollamos una labor distinta para el beneficio del mismo cuerpo. Y los que lo hayan entendido griten aleluya. Ese aplauso, si es para Dios, dáselo más fuerte. Pastores, obreros, líderes laicos, ovejas. Cumplan las funciones que Dios les dio a realizar. Rompan los conceptos equivocados de que necesitan lugares públicos y rompan el concepto equivocado de que necesitan un ministerio de gobierno para desarrollar un don. No se olviden nunca de lo que dice la carta a los Efesios en el capítulo 4 y en el verso 12. Porque eso debe estar presente siempre. Dice en dicho capítulo 4 que Dios levantó a 5 ministerios para perfeccionar a la iglesia y a continuación dice para que ésta haga la obra del ministerio. La obra del ministerio la hace la iglesia y los 5 ministerios levantados por Dios lo que hacen es perfeccionarla para que lleve a cabo la obra del ministerio. Amén. La obra del ministerio no la hago yo como pastor, la haces tú como miembro. Yo te perfecciono para que tú la hagas. Por lo tanto, no vivan en el aula, ábranla, vuelen, sean los pies y las manos de Jesucristo en la tierra, la continuación de su ministerio que extienda su palabra hasta que alcance a aquellos que cegados por las tinieblas del enemigo tienen un destino incierto que es el infierno. Y los que estén entendiendo eso, levanten la mano al cielo, griten aleluya, griten gloria a Dios. Bien, pues después de hablar de pastores, de obreros, de líderes laicos, de ovejas, vamos a hablar de mujeres. No lo malinterpreten, no lo malinterpreten. Vamos a hablar de mujeres dentro de lo que es el ámbito de la religión cristiana. Amén. Amén, amén. Están ustedes serios. Y yo valgo poco, me intimidan rápidamente. Digo que vamos a hablar de mujeres. Chacho, vivan las mujeres, ¿no? Si todos provenimos de una mujer, que no es malo decirlo. ¡Vivan las mujeres! Decidlo fuerte, que no están y no vos escuchan. Después el vídeo no se lo enseñéis. ¡Vivan las mujeres! Miren ustedes, yo digo, voy a ser breve en este apartado, pero conciso y claro. Yo digo que las mujeres, como parte del cuerpo místico que es la iglesia, tienen una parte en lo que es la funcionalidad de la iglesia. Las mujeres tienen labores, tareas que desarrollar el engranaje de la funcionalidad de la iglesia. ¿Saben por qué no lo hacen? Porque la cultura, nuestra cultura, se ha levantado como impedimento. La cultura tiene mucha fuerza. Y nuestra cultura dice, por lo menos por la tierra de la que yo vengo, y me supongo que aquí igual, nuestra cultura dice, las mujeres a la cocina. Y las limitamos a ese lugar. Fijaos bien si esto está arraigado en nosotros, que el otro día vino un chaval joven, y me dijo, Lolo, después de escucharte predicar, le he dado más libertad a la mujer. Digo, hombre, pues ¿y eso qué has hecho? Dice, he hecho más grande la cocina. ¿Tiene arraigo la cultura? Pero aunque nuestra cultura tiene ese eslogan, la mujer en la cocina, creo que ese eslogan cultural no lo podemos trasladar al terreno espiritual. Las mujeres dentro del terreno espiritual no pueden estar encerradas en la cocina, entre comillas. Tienen su lugar dentro de la funcionalidad de la iglesia y saltando nuestros prejuicios culturales tenemos que admitirlo y ponerlo en práctica. Y no podemos permitir que los conceptos culturales se sigan convirtiendo en barreras que impiden el verdadero progreso de la Santa Iglesia. Hay cosas en la iglesia
que una mujer la haría 1000 veces mejor que un hombre por el simple hecho de ser mujer. Porque hay cosas que no se están tratando principalmente entre la gente joven, porque no permitimos que las mujeres las traten. Pero tú y yo nunca podremos tratar ciertos asuntos que ellas los harían bien. La mujer tiene su lugar en la multifuncionalidad de la Iglesia y no podemos permitir que la cultura siga siendo un cortapisa que impida que la mujer se desarrolle en la Iglesia tal como Dios quiere que lo haga. Y los que estén de acuerdo con eso, griten aleluya. Fíjense ustedes bien si la cultura tiene fuerza, padrecico de mi corazón. Si tiene fuerza la cultura, hermanos, que al apóstol San Pablo la cultura lo arrastró. Fijaos bien San Pablo, qué mente, qué privilegio de mente. Es el hombre por el que Dios nos desgrana toda la doctrina. Es un privilegiado, un universitario, un fenómeno. Pequeño pero fenómeno. Pues este que es un fenómeno, que tiene todas las neuronas bien puestas, que no tiene una mente como él en todo su siglo, Dios de mi corazón, se deja arrastrar por la cultura. Tiene que hacer una defensa de lo que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo en la carta a los Corintios. Y cuando tiene que hacer esa defensa, empieza a enumerar testigos oculares como evidencia de que Cristo había resucitado. Y empieza a mencionar al Pedro y al Juan y al Jacobo, al Natanael, al no sé qué, al no sé cuánto, 500 hermanos a la vez. ¿Saben ustedes que en toda la lista no aparece ni tan siquiera una mujer? ¿Y saben ustedes que la primera testigo de la resurrección fue una mujer que obedecía al nombre de María Magdalena? ¿Qué fue eso? ¿Un olvido del apóstol? Digo, que va, no se olvidaba ese de eso fácilmente. Eso no fue un olvido. Eso fue el arrastre de una cultura que desde pequeño le había enseñado que el testimonio de una mujer no servía absolutamente para nada. Pero viva mi Cristo, que no se deja arrastrar por la cultura. San Pablo permite que la cultura sea un freno, pero mi Cristo no. Mi Cristo es judío, según la carne, como San Pablo. Le han enseñado la misma cultura que a San Pablo en sus conceptos de naturaleza humana. Pero cuando llega el momento de que está ministrando, él no permite que el prejuicio cultural que le han inyectado en su infancia sea un impedimento para el progreso del evangelio que él predicaba. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? ¡Ah, qué bonito aquel pasaje! Mi Señor Jesucristo se ha sentado en el pozo de Jacob. ¡Oh, Dios de mi corazón! ¿Con quién se ha puesto a hablar? ¡Oh, yo también! Qué osado fue mi amado Señor Jesucristo. Si llega a estar entre nosotros, lo tiramos, le quitamos la cartilla de predicador y lo echamos a la calle. Se puso a hablar a solas con una mujer que además era samaritana, y para sumarle a eso era inmoral. Madrecita de mi corazón, si se me ocurre a mí hacer eso. Pero él, sabiendo que entre los judíos no estaba bien hablar con una mujer, mucho menos siendo samaritana, que eran enemigos a muerte, y mucho peor siendo inmoral, se ha saltado a pies juntillas los 3 prejuicios porque le interesaba la salvación de ese alma por encima de cumplir los prejuicios culturales que le habían enseñado. Dice la palabra del Señor que cuando llegaron los apóstoles, dice, se sorprendieron de que hablase con una mujer. Pero mi maestro no le presta ni un segundo de atención, no se molesta en explicarles. Porque no hay que explicar nada para callar las voces de los prejuicios culturales. Cuando hay que dar explicaciones que sea atento a la limpieza de un testimonio, pero nunca para satisfacer los prejuicios culturales de otros. Amén. Amén. Imitemos a Jesucristo y no a San Pablo en este aspecto. Y no permitamos que los prejuicios culturales que arrastramos sean el impedimento de que el Evangelio progrese. Las mujeres tienen un lugar dentro de la obra de Dios. Si no, recuerden a Débora, recuerden a la samaritana de la que hemos hablado, recuerden a María Magdalena, recuerden al grupo de mujeres que acompañaba a Jesucristo junto con el grupo de hombres que se llamaban apóstoles. Todas ellas fueron mujeres, realizaron labores, algunas de ellos incluso dieron consejos. Hermanicos míos, seamos sinceros, abiertos de corazón y con conciencias transparentes. Lo que la palabra del Señor aprueba, no somos nosotros nadie para desaprobarlo. Y vuelvo a repetirlo, la mujer tiene cabida en la multifuncionalidad de la Iglesia, y los que lo estén creyendo levanten la mano al cielo y griten aleluya. Griten gloria a Dios. Pastores, obreros, líderes laicos, ovejas, mujeres. Déjenme hablarles de 4 columnas principales que tendrían que soportar el peso de esta reestructuración.
Y esas 4 columnas principales tendrían que ser la enseñanza, la intercesión, la evangelización y la vida familiar. Voy a intentar ser breve. En cuanto a la enseñanza, yo voy contracorriente. Hoy día hay un dicho muy extendido entre nosotros por el cual aprobamos que hoy sabemos mucho. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? Ya sabemos mucho, ya no nos hace falta saber tanto. Pues permítanme ir contracorriente. Yo no digo que es que sepamos mucho, digo que es que no sabemos ni poco. ¿En qué baso yo esta afirmación? Esta afirmación la baso yo en el hecho de que hoy día somos más místicos que prácticos. ¿Qué es el misticismo? El misticismo es una rama de un dogma católico romano que enseña a acercarse a Dios por medio de la ceremonia, o por medio de la flagelación, o por medio del ayuno, o por medio de la oración, o por medio de la contemplación. En definitiva, por medio de la ceremonia. Eso es el misticismo. Sin embargo, el cristianismo no es misticismo, es decir, el cristianismo no enseña que tan solo nos podemos acercar a Dios por medio de la ceremonia. El cristianismo enseña principalmente que el cristianismo es una vida práctica, una forma de vida. Es verdad que no está exenta de misticismo el cristianismo, pero si tuviésemos que pesar en una balanza entre misticismo y vida práctica, evidentemente la balanza de vida práctica pesa más en el cristianismo que el misticismo. ¿Acaso no han estudiado la Escritura y no se han dado cuenta que Dios se ha metido en la cocina de nuestra casa, se ha inmiscuido en toda nuestra manera de vivir? Dios nos dice en la palabra cómo tenemos que cuidar a los hijos, cómo tenemos que tratar a la mujer, cómo nos tenemos que comportar con la suegra, cómo tenemos que tratar los negocios, cómo nos tenemos que vestir, cómo tenemos que someternos a las autoridades superiores, cómo tenemos que pagar nuestras deudas. Dios nos dice todo, hermanos. Dios nos dice hasta cómo tenemos que ser en nuestra vida sexual. Se mete en todo Dios. Es un entrometido, palabra de corazón. Hay que saber que te quieren gobernar la vida. ¡Claro! Dios te quiere enseñar a hacerlo todo. Desde comer a vestir, pasando por todas las cositas que ustedes puedan imaginar. Eso nos da un mensaje claro. El cristianismo es vida práctica. Y el misticismo hemos dicho que es el acercamiento a Dios por medio de la ceremonia. Díganme, ¿qué hay más en nuestro pueblo? ¿Vida práctica o ceremonia? Eso lo hago yo de vez en cuando nomás. Me creo, sin temor a equivocarme, de que en nuestra iglesia, con dolor en el corazón lo digo, hay más misticismo que vida práctica. 6 cultos a la semana, 2 oraciones entre semana, una vigilia, un ayuno en los días que vienen en rojo en el calendario. ¡Qué montón de ceremonias! Pero ahora díganme, ¿se traduce esa ceremonia en vida práctica? ¿Cómo negociamos? ¡Anda, díganme, cómo negociamos! ¿Somos honestos a la hora de negociar? O por 20 euros que ganamos en una prenda le decimos a la señora que está hecha una marquesa y está la señora para que la crucifiquen. ¿Cómo tratamos a la mujer? ¿Cómo tratamos a la mujer? Porque tratar a la mujer es hacer cristianismo. Pero ¿qué la tratamos? ¿Como el vaso frágil que enseña la palabra? ¿O la tratamos como aquella que es del codo, según dice la cultura? ¿Cómo educamos a los niños? ¿Cómo nos sometemos a las autoridades? ¿Cómo pagamos nuestras deudas? ¿Tenemos vida práctica o simplemente tenemos ceremonia? Me creo que tenemos más misticismo que vida práctica. Y el hecho de tener más misticismo que vida práctica es la evidencia de que no tenemos un conocimiento cierto de la palabra. Por lo tanto, no vale eso. Si ya sabemos mucho, ¿qué va? No sabemos ni poco. Porque la verdadera enseñanza de la palabra da a luz vida práctica. Amén. Amén. ¿Qué necesitamos, pues? Necesitamos lo que los señores se han dado en denominar discipulado. Sí, hermanicos, discipulado necesitamos. Necesitamos que se nos enseñen las verdades prácticas de la palabra del Señor. Pero eso no se puede hacer desde un púlpito en una prédica. Para eso necesitamos grupos reducidos, sentados alrededor de una mesa, tomando un café. Pero si tenemos 6 cultos a la semana, ¿dónde sacamos el tiempo? De aquí que yo anteriormente había dicho, habrá que reducir cultos para tener estas actividades. Y estudiando la palabra y haciendo que ésta se haga carne, se manifieste en una vida práctica. ¿Cuántos están de acuerdo con eso y gritan aleluya? ¡Aleluya! Que la palabra de Dios sea la
que marque la conducta de tu vida. Que sea como dijo el salmista, tu palabra es lámpara a mis pies. Camino conforme tu palabra me dice que camine. Negocio como me dice tu palabra que negocie. Trato a la mujer como me dice tu palabra que la trate. Educo a los hijos como me dice tu palabra que los eduque. Me sujeto a las autoridades superiores como me dice tu palabra que me sujete. Pago mis impuestos y deudas como me dice tu palabra que lo haga. Vida práctica, salpicada de un poco de misticismo, pero antes que aquella. Los que estén de acuerdo con eso, levanten la mano al cielo, griten aleluya, griten gloria a Dios. Enseñanza, intercesión. La segunda columna, ¿qué me dicen de la intercesión, hermanicos? Voy a intentar ser breve, pero voy a intentar darles lo sustancial de cada una de las columnas. La intercesión es la oración especial que tiene dos funciones principales. Una, dar a luz nuevos creyentes. Dos, romper lo que son las maquinaciones del enemigo en las regiones celestes. Estos son las dos principales causas de la oración de intercesión. Pero díganme, ¿cuánta oración de intercesión hay? La oración de intercesión brilla en nuestro pueblo por su ausencia. Hay algunos que los escuchas orar y da lo mismo que dijesen Ave María, purísima, sin pecado concebida, o que dijesen la oración que están diciendo. Son oraciones con tan poco contenido, tan aprendidas, tan repetitivas, que no nacen de un corazón, nacen de una mente que aprendió a repetir unas palabras en un momento dado de su vida. Pero la oración de intercesión es aquella de la que habla San Pablo, que dirigiéndose a los Gálatas, dice: Gálatas, por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. Hermanicos míos, estaba diciendo, os he parido 2 veces por medio de la intercesión. Y es que en este reino, hermanos, todo lo que se gane de pies es porque previamente se ha conquistado de rodillas. Si queremos nuevos nacimientos en la iglesia y dejar de crecer por natalidad para empezar a crecer por evangelismo, tenemos que, antes que lanzarnos a predicar a la calle, tener que arrodillarnos en el anonimato de la casa. Porque vuelvo a repetir, lo que ganes de pie es porque previamente lo has conquistado de rodillas. La oración de intercesión da a luz nuevos creyentes. Pero no simplemente da a luz nuevos creyentes, sino que la oración de intercesión es la que paraliza las maquinaciones diabólicas en las regiones celestes. Déjenme decirles una verdad que me duele en el corazón. Satanás está trabajando en mitad de la obra y además de trabajando está triunfando. Pero ¿saben por qué? Porque no hay oraciones intercesoras que estén rompiendo las maquinaciones del enemigo en las regiones celestes. Sí, hermanos, Satanás está trabajando en mitad de la iglesia y triunfando en sus maquinaciones y en sus artimañas, en las divisiones que está provocando. ¿Cuántas iglesias están naciendo en la geografía española por medio de las divisiones en vez de por medio del evangelismo? ¿Cuántas? Ese es Satanás trabajando en mitad de la iglesia. Pero nadie le rompe las artimañas. ¿Cuánta falta nos hace un Eliseo que se encuentra en la cabaña tirado, medio enfermo de la enfermedad con la que tenía que morir? Y ha llegado el rey y ha abierto la cabaña y le ha dicho: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Noten bien lo que le ha dicho. ¿Saben dónde venía el rey? El rey venía del campo de batalla, estaba peleándose con los asirios. Los asirios les estaban ganando la guerra. Cuando él vio que los asirios le ganaban, se fue a buscar la solución en el anciano. Y le saluda diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Saben cómo se parafrasea eso? ¿Saben cómo se interpreta? Le estaba diciendo en otras palabras: me vales tú más ahí en el camastro tirado, enfermo de la enfermedad que vas a morir intercediendo, que mi infantería y mi caballería en el campo de batalla. Carro de Israel y su gente de a caballo. Vales tú más que la infantería y que la caballería en el campo de batalla intercediendo en el camastro. Ha intercedido Eliseo 3 veces y de la intercesión de Eliseo han nacido 3 victorias contra los asirios. Lo que no pudieron en el campo de batalla lo consiguieron en la oración. Necesitamos interceder, hermanicos. Pero ¿cuánto tiempo hace que no te duelen las entrañas y los riñones cuando oras? ¿Cuánto tiempo hace que no te sientes morir en mitad de una oración? ¿Cuánto tiempo hace que no sientes que el corazón se te derrite en las entrañas? ¿Cuánto tiempo hace que no sientes dolores físicos? Estoy hablando de dolores físicos, hermano. Los partos son dolores físicos, dicen las mujeres que han parido. Que cuando ellas paren es como que el mundo se les viniese abajo, como que los riñones se les partiesen. Y dice San Pablo: por los cuales vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Cuánto tiempo hace que no te duelen los riñones cuando oras? ¿Cuánto tiempo hace que no sudas y te estremeces y sientes las opresiones del demonio ahí cuando estás rompiendo tú, sí, tú,
sus artimañas, porque tú tienes una posición como creyente. Tu posición como creyente puede romper las maquinaciones diabólicas. No te tengas en poco, porque lo que consigas no es por tus méritos, son por los méritos de Él. Dice la palabra del Señor que estas señales seguirán a los que creen. Hablarán nuevas lenguas, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán, echarán fuera demonios. Dice la palabra del Señor que nuestra vida está junto con Cristo, escondida en Dios. Dice después la carta a los Hebreos que Cristo está a la diestra del Padre sobre todo principado y potestad. Si nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y Cristo está a la diestra del Padre sobre toda potestad y autoridad satánica, ¿dónde estamos nosotros? A la diestra del Padre. ¿Sobre qué? Sobre toda autoridad y potestad satánica. Es tu posición de cristiano la que ha vencido. Reprende con autoridad, porque tu autoridad no nace de tu fidelidad, nace de su sacrificio. Tienes poder para romper las maquinaciones del enemigo. No dejemos más que el enemigo zarandee la obra del Señor. Levantémonos, rompamos sus artimañas, que la gloria se le lleve Dios, que los demonios revienten y nosotros podamos sentir la satisfacción de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Levanta tu mano al cielo si lo deseas. Grita aleluya. Grita gloria a Dios. Enseñanza, intercesión, evangelización. La evangelización es la continuación de la intercesión. No pueden vivir la una sin la otra. Pero hermanicos míos, ¿dónde está la evangelización? No existe. Crecemos, como he dicho anteriormente, por